Gracias, Fausto. Primero que nada, pues también agradecer a Pilares, a ti por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Disculpen que no prenda mi cámara, pero tengo un poco de problemas con el internet, entonces es o cámara o presentación. Y pues prefiero presentación. Eh, el tema por el que me invitó Fausto es básicamente hablar un poco sobre el contexto de Cortés, de Hernán Cortés. Trataré de ser lo más generalizable posible. Eh, no me centraré en aspectos muy particulares y lo primero que quiero que vean es en la portada de la presentación esta imagen. ¿Por qué significativamente elegí esta imagen? Es una representación de la capitulación de la Ciudad de México Tenochtitlán del 13 de agosto de 1521. Es una obra del siglo XIX. Como podrán notar, la Ciudad de México Tenochtitlán que se aprecia al fondo es muy europea, para empezar. Tenemos en el primer plano a Cortés y a Cuauhtémoc con una malinche en medio solicitando misericordia y perdón. Es una imagen que se exhibe en el Museo Nacional del Prado, allá en España. Como les dije, es del siglo XIX y aquí parte uno de los grandes imaginarios que tenemos sobre el conquistador. ¿Se alcanza a ver la diapositiva? Sí. Ok. Primero que nada, lo que quiero empezar que entendamos es que Cortés, sus hombres y prácticamente todo el primer proceso de descubrimiento y conquista de América es un proceso de la tardía Edad Media, de la baja Edad Media. Eh, muchos medievalistas, muchos personajes no se ponen tan de acuerdo cuando acabó la Edad Media. Y hay algunos, de los cuales sus teorías yo me adscribo, que dicen que esta Edad Media dura hasta casi el siglo XVIII. Es decir, que esto que conocemos como Renacimiento, que es la gran ruptura entre la Edad Media y la modernidad, es solamente un proceso más de este largo periodo que propiamente no existe. Y esto es importante. La concepción de Edad Media es una invención del siglo XVIII. Es una invención para hacer notar que es una época de oscurantismo, es una época que, como tradicionalmente se conoce, es de católicos aférrimos, de locos asesinos, de reyes, princesas que se matan entre ellos y de un papa que gobierna el mundo. Pero no, la Edad Media es un largo proceso que va consolidando diferentes identidades. Entonces, cuando hablamos de este renacimiento, edad baja, edad media, estamos hablando de una consolidación de un proceso que inició en el siglo XI, que buscó consolidar la figura imperial, la figura del rey. Es decir, el rey como un señor máximo, un señor de señores, a los que varios señores le deben obediencia. Si hablamos, por ejemplo, de un rey en el siglo XII, vamos a ver que un rey puede tener los mismos poderes fácticos que un señorío distinto, ¿no? O sea, que durante todo el siglo XI hasta el siglo XV se consolida esa figura. ¿Y cómo se va consolidando esa figura? La parte más clásica de consolidación de esa figura es la unión de reinos a partir del matrimonio, como lo que sucedió en los reinos cristianos de la península ibérica. Hay que considerar también, por ejemplo, que la península ibérica, para la época del descubrimiento y conquista de América, no es la España que conocemos en la actualidad.
si bien comparten el mismo territorio, no es lo mismo hablar de Castilla, Aragón, que de la España actual. Entonces, los personajes que crean que Felipe VI de Borbón tiene que pedir disculpas por una deuda que tiene España con América, pues primero tiene que entender que los Borbones son una dinastía totalmente distinta a la dinastía de los católicos. Estamos hablando que para la época del descubrimiento y conquista hay 4 reinos importantes. Tenemos el reino de León Castilla, que está en la parte central de lo que hoy es de la península ibérica, el reino de Portugal, que está en el oeste, el reino de Navarra, que es un reino casi colindando con la frontera con Francia, el reino de Aragón, Cataluña, Valencia, y que es un reino que no es propiamente cristiano, el reino de Granada. Entonces, los que descubren y conquistan América son el reino de Castilla-León, que pese a que unió coronas con Aragón, siguen siendo 2 reinos independientes. Estamos hablando que el primer proceso de conquista, que es de 1492 a 1519, son 27 años de expediciones y conquistas, donde el reino de Castilla tiene un enclave muy importante en la isla de la Española, actual Santo Domingo. Y pasando a otro tema de la consolidación del poder real, hablamos del mito simbólico de la Reconquista. Es decir, es un proceso ideológico que se va gestando en la península ibérica, posiblemente desde finales del siglo XI, principios del siglo XII, y que culmina en el siglo XV, con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492. Esto es un hito simbólico, porque los reinos católicos de la península son unos reinos que en su propio territorio tienen una cruzada. Entonces no tienen que hacerle como el rey de Inglaterra o los reyes de Francia, que tienen que buscar como otros caminos como las cruzadas para lograr esa redención, que también es una construcción simbólica del papado durante el siglo XI, XII y XIII. Entonces hay que pensar que en el imaginario en el que vive Cortés está en una idea de consolidación del poder católico, de un reino favorecido por Dios, porque no solo logran la reconquista de su territorio, sino que prácticamente Dios los premia con un territorio nuevo y diverso, como varios de los cronistas van a señalar. Otra cosa importante en la construcción de la figura real es la parte del gobierno y las instituciones. Vamos a pensar que los reyes necesitan un aparato burocrático de unos nobles que dependan directamente de ellos. Entonces aquí tenemos 2 concepciones de nobleza. Una nobleza heredada y una nobleza conquistada o ganada por favores del rey o por favores hacia el rey. Y todo este sistema burocrático es lo que también consolida la figura del rey. Porque ya no solamente son los señores, los nobles de abolengo, los que le están dando una representación simbólica, sino que también ya tiene unos nobles con dominio territorial que lo están validando a él como señor máximo o domus. Todos sabemos también que en 1493-94 se va a firmar entre Portugal y Castilla los tratados de Tordesillas. Es decir, estos tratados que trazan una línea al mundo y señalan qué parte corresponde a Castilla y qué parte corresponde a Portugal. Lo importante de este tratado no es en sí mismo el repartimiento,
Lo importante es que quien le da la validación oficial es el Papa. Es decir, que la reina Isabel y el rey de Portugal están reconociendo en el Papa una representación simbólica. Es decir, que ellos, que son reyes por derecho divino, reconocen que su mayor consejero en actos divinos en la tierra es el Papa. Lo que nos habla también de que simbólicamente la figura del Papa o del Pontífice Máximo ya está consolidada para finales del siglo XV, por lo menos en algunas monarquías, en algunos imperios. Otra cosa importante, evidentemente en este gran contexto, es este imaginario religioso. Esta concepción de que si tú cumples ciertas normas, el tiempo de la salvación es un tiempo de gloria. Y por lo tanto, todas las cosas malas que te pasen en vida no van a existir en tu mundo superior, es decir, el cielo, el supramundo. Pero que evidentemente si no sigues esas reglas, vas a tener un castigo eterno y te vas al inframundo. Esto es una concepción que se va creando desde los primeros edictos y reuniones de los que consolidaron el dogma en la religión. Pero algo importante que se va a dar entre el siglo XI a XV es la invención de un tercer espacio. Un espacio que es totalmente descrito por Le Goff, un historiador, que justamente su libro se llama El Purgatorio, donde construye esta imagen de un mundo intermedio en donde puedes limpiar tus pecados y no seas condenado. Pero para llegar a ese mundo requieres ciertas reglas. Como lo decía antes también, la consolidación del poder papal, a partir de símbolos como los que vemos en su pantalla al lado derecho. Es decir, esta corona una corona de tres niveles, que simboliza los tres dominios del Papa de Roma. Hay que entender, por ejemplo, que antes del siglo XI, la figura papal era simplemente un obispo más. Y la única diferencia es que el Papa de Roma tenía un dominio territorial. Y gracias a ese dominio territorial y después al imaginario carolingio, es que construye esta identidad de que el Papa de Roma es el Pontifex Máximo, es decir, el obispo primado de todos los obispos. Evidentemente esto va a generar rupturas con las otras iglesias, va a generar tensiones, por ejemplo, con Bizancio, pero al final, en el mundo europeo, la imagen del Papa se consolida. Y luego tenemos otra parte importante, que es la figura del caballero. El caballero no es este guerrero tradicional, este guerrero noble, como el de la Ilíada y la Odisea. La figura del caballero que se consolida en estos años es este personaje que mata por su verdadera fe, que conquista por la fe y que la sangre que derrama no es una sangre de cristiano. Entonces un caballero no mata a otro caballero. Por lo tanto es un buen cristiano. Entonces este imaginario se va a plasmar, por ejemplo, en las novelas de caballería. Si han leído en algún momento al Quijote en los primeros libros, cuando nos habla Cervantes de todos los libros que ha leído, es este imaginario que trata de transmitir. Este imaginario de hombres que luchan contra cosas sobrenaturales, por ejemplo. El hombre que rescata a mujeres. No una mujer cualquiera, sino una mujer virgen.
Por ejemplo, el sueño de Dulcinea es esta mujer intachable, esta mujer pura, y la Dulcinea que le traen al Quijote, que no reconocen sus desvaríos, es una prostituta. Entonces, lo que trata de representar Cervantes es este mundo contrario. De este mundo idealizado caballeresco a este mundo real, a este mundo de los caballeros asesinos, de las disputas, los gobiernos distintos a un noble controlando todo. Entonces, todo ese imaginario está sintetizado en el pensamiento de Cortés. Ahora lo importante es hablar de nuestro conquistador, Hernán Cortés. Yo les puse aquí en la diapositiva una frase historiográfica, una imagen historiográfica, que es Hernán Cortés, entre el hombre y el marqués. Hay que entender que Hernán Cortés es nacido en Extremadura en 1485 y es hijo de hidalgos pobres. Es decir, es hijo de una familia noble, pero sus padres son secundones de la familia noble. Es decir, el hidalgo es un personaje que no hereda propiamente el título de noble, aunque tenga el nombre noble. Eso quiere decir que en mayor o menor medida, ellos tienen que buscar su redención, tienen que buscar su camino porque no van a heredar título, tienen que buscar construir un título o ser dependientes de los familiares que tienen ese título. Entonces aquí tenemos otra ruptura. Es hijo de Martín Cortés de Monroy y Catalina Pizarro Altamirano, los cuales no le pueden garantizar un desarrollo de vida. Su papá es un militar que no consagra una carrera especial, no alcanza que se le premie con títulos nobiliarios, va a pelear para sus parientes en algunas guerras castellanas, pero es una vida militar que sobrepasa, que no es importante ni significativa. Catalina Pizarro, pues evidentemente es una mujer de abolengo, pero también es una ama de casa, no tiene una vida también tampoco tan trascendental. Sabemos que Cortés ingresa a la Universidad de Salamanca a los 14 años, es decir, cerca de 1499, y ahí empieza a aprender latín y se gradúa como bachiller en letras. Es decir, es alguien que sabe escribir, que sabe la lengua franca, que es el latín, y que tiene un conocimiento de derecho. Contrario a los deseos de su padre, Hernán Cortés va a renunciar a la universidad y va a intentar embarcarse a las expediciones que se están dando. Se va a intentar registrar con Gonzalo Fernández de Córdoba, que tiene la guerra con Nápoles, o con Nicolás de Obando, que acaba de ser nombrado gobernador de las Indias, gobernador de la Española, es decir, de Santo Domingo. Sus biógrafos son muy curiosos en resaltar el por qué no va a estos periodos de conquista y dicen que porque se atrapó con un romance del cual salió muy lastimado y pues evidentemente no puede embarcarse. Pero lo va a lograr hacer a sus 19 años en 1509, donde viaja a la Española, ya con Diego Colón como gobernador y virrey, y ahí empieza una carrera militar. Tiene su carrera de escribanía, tiene conocimientos de escribanía, conocimientos de derecho, y empieza su carrera militar para hacer méritos. Está en unas guerras de pacificación en Santo Domingo, empieza la relación con Diego Velázquez,
y con algunos otros de los compañeros que lo van a acompañar en la conquista de la Nueva España. Y sabemos que en 1511, a petición de Diego Colón, y encomendada por el adelantado, al adelantado Diego Velázquez, disculpen, se va a hacer la conquista de Cuba. Sabemos que la conquista de Cuba no causó tanto revuelo, no fue tan compleja. Pues, y ahí en Cuba va a ser nombrado alcalde de Baracoa. Si viéramos la isla de Cuba, eh, es una isla en la parte este, muy cercana a Santo Domingo, lo que nos habla del proceso de la conquista. ¿Por qué es importante su nombramiento como alcalde? Pues porque ahí empieza su carrera propiamente política y ya desvinculada de Velázquez. Sabemos que tiene conocimientos de las dos expediciones previas a la suya, que es la de Hernández de Córdoba, la de Juan de Grijalva y la de Cristóbal de Olid. Y sabemos que todas estas expediciones fueron encomendadas por el gobernador y adelantado Diego Velázquez. Y pues como todos saben, en 1519, pese a unos problemas internos que tiene en Cuba, logra sacar la expedición y lo primero que hace, primero pasa por las costas de Yucatán, por Tabasco. En Tabasco va a ser una fundación muy efímera, que ni siquiera es importante mencionarla. Si quieren saber de ella, está en los libros de Bernal Díaz del Castillo. También un poco lo nombra Francisco López de Gómara. Pero lo primero que hace después es fundar otra villa, que es la Villa Rica de la Veracruz. Y sabemos que la fundación de la Villa Rica es una fundación que tampoco es una fundación inventada, pues. La fundación de villas también era una tradición medieval, tardomedieval. La fundación de villas o ciudades le daba una representación jurídica al territorio y por lo tanto una autonomía frente a otro territorio. Sabemos que en su llegada a 1519 va a escribir una primera carta de relación, la cual se pierde. Se pierde, no sabemos, muchos biógrafos atribuyen que fue interceptada por Diego Velázquez y destruida. Y ingeniosamente lo que va a hacer Cortés es escribir una carta, pero a nombre del cabildo. Y ese cabildo no solo habla de la expedición, habla de la ruptura con Cuba, con Velázquez, y el nombramiento por parte de los nobles y señores que lo acompañan y de los miembros del cabildo, su nombramiento como capitán general. Entonces, esta primera carta es una carta de justificación jurídica. Todas estas cartas, excepto la primera que va a ser publicada posteriormente, van a tener una difusión más allá de la corona. Muchas se van a publicar, como ahorita voy a hablar en el caso de la tercera carta. Y pues como todos sabemos, son 5 cartas. Aquí yo marco 6, porque en la narración de la quinta carta, Cortés habla de una relación perdida que escribió en Trujillo, Honduras, el 23 de octubre de 1525. Entonces hablamos que los documentos de validación jurídica y de explotación y descubrimiento del territorio novohispano es un proceso que se da desde 1519 hasta 1526 y se divide en 6 cartas, de las cuales 2 tenemos perdidas. Para que se den una idea cómo llegaban estas cartas al rey,
llegaban con una sobrecarta, es decir, una carta donde informaba al rey que le estaba mandando la relación y en esa carta no se trataba el contenido de las relaciones, pero sí hablaba de otras cosas. Entonces tenemos la carta que acompañó a la relación de la carta del 15 de mayo de 1522, donde Cortés no solo habla de esta relación, sino que también expresa que lamenta que no haya recibido respuesta de las cartas anteriores. Sabemos que el rey después de esta carta va a contestar y le va a requerir su visita a España inmediatamente para tratar el asunto de Diego Velázquez. Pero bueno, o sea, esta carta es una carta que se conserva en otro espacio, como ustedes lo pueden ver en el Archivo General de Indias, en la sección Patronato, y el problema es que las relaciones se perdieron. No sabemos si se perdieron entre el proceso de traslado en el incendio del castillo imperial a mediados del siglo XVI, o si las relaciones se perdieron porque el impresor en 1523, que imprime la carta y la difunde en Sevilla, pues simplemente se quedó con los documentos y se fueron perdiendo. Entonces el documento más antiguo del que tenemos constancia de la tercera carta es este que están viendo en su pantalla y es la edición impresa de 1523. Ya simplemente a manera de conclusión y de colorario, quiero hablar un poco de la construcción de la figura del héroe o del traidor. Evidentemente Cortés es un hombre símbolo de su época y de su tiempo. A Cortés no le podemos exigir que tenga en mente la independencia de México. Tampoco a Cortés le podemos exigir que piense distinto a la religión católica. Ni tampoco le podemos pedir que sus cartas de relación no se enaltezcan, porque hay que considerar que es un documento jurídico donde él hace valer su voz y su intención. Su intención es que se le reconozcan el dominio de los 22 pueblos que en su mando como capitán general conquistó. Es decir, lo que para 1530 aproximadamente se va a conocer como el Marquesado del Valle de Oaxaca. Ese marquesado abarca 22 pueblos, varias ciudades, y hubo una disputa muy interesante de la cual no voy a hablar tan a fondo, que es la disputa de a quién pertenece la Ciudad de México. Entonces es una invitación para ver a Cortés no como el fundador de todos los males, sino como hombre de su tiempo. Un hombre que evidentemente en el proceso de la independencia va a ser cuestionado, va a ser criticado y va a ser juzgado por las personas de su tiempo. Y me permito citar una frase de Lucas Alamán, que dice: los que han querido fundar la justicia de la independencia en la injusticia de la conquista, sin pararse a considerar todos los efectos que ésta ha producido, no han echado de ver que de esta manera dejarán sin patria a las 2/3 partes de los habitantes actuales de la República. Lo traigo a colación porque justamente hay que entender que el periodo de conquista y descubrimiento va a sentar las bases, junto con varias influencias indígenas, de lo que hoy es el actual México. Entonces, propiamente, nuestra nación, nuestra identidad como nación y nuestro imaginario como nación no existiría sin este proceso de conquista y descubrimiento. No les podemos exigir que piensen como nosotros, pero sí nos podemos nosotros exigir a intentar entenderlos desde su tiempo. Muchas gracias.